Robinson. Entrevistas en Radio Q. Le damos la bienvenida y para nosotros es un placer escucharlo todos los lunes a nuestro querido amigo Horacio Robelli. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Querido Néstor, bueno, batallamos como podemos a esta altura de la vida. Bueno, pero es septiembre. Septiembre es amor. ¿O no? Septiembre es amor. Y estamos en Tucumán en septiembre. Vos acá con esa silueta y esa figura que despertás suspiros en la platea femenina. Vos sabés la verdad, quería ser jockey. Y ahora estoy un poquito... Pesaba 56 kilos, ahora estoy cerca de 80. Bueno, es más fácil saltarme y darme la vuelta. Pero claro. Bueno, tomo esto voy a tomar esto como un chascarillo tuyo. Exactamente. El galán siempre fuiste vos. No te quiero mandar al frente con tu mujer, pero el galán siempre fuiste vos. Nunca quise, ni el 1% de lo que tiene usted. Mi estimado amigo, vamos a hablar del default en dólares y pesos, que me mandaste una nota realmente muy interesante, pero no la quiero espoliar, quiero que vos me la contés. ¿Qué es lo que está sucediendo por estas horas en la Argentina? Mira, nos llevaron a este camino sin salida. Hacen siempre lo mismo. Vos entras a depender de los bancos y los bancos te suben interés, entraron a capitalizar intereses, como dicen alguna vez no lo pueden pagar, y ellos entraron a capitalizar en septiembre del año pasado, fueron las primeras veces que colocaron las LECAP y las NOCAP. Las letras capitalizables y las NOCAP. Lo que pasa es que al principio era más NOCAP hasta 180 días y la de CAP eran menos y eran 30, 60, 90 días. Pero cuando comenzó el año, ya comenzó con una fuerte fuga de capital. O sea, al revés que el 2024, el 2025, a partir de enero mismo empezó la compra de dólares. Pero una compra muy importante. Tal es así que el 11 de abril tuvo que hacerse el acuerdo con el fondo que lo anunciaron. Sí. Ya se habían ido 6.300 millones de dólares. Al 11 de abril, ese mismo día le vendieron a los bancos amigos, porque obviamente Caputo, Bausili y toda esta banda de delincuentes no le venden a cualquiera. A mí no me van a vender $1, le venden a los bancos amigos. De hecho, te digo, hay 10 bancos que concentran más del 95%, o sea, la totalidad, más del entre el 96 y el 97% de la compra de dólares. 10 bancos. Uno es el Banco Nación, sí. Pero el Banco Nación funciona como un banco de amigos de ellos. Está como titular el que fue presidente del Banco de la Provincia de Córdoba y también se maneja entre ellos. Y después están los grandes bancos, el Santander, el Macro, el Bilbao y Calla, el Galicia, todos ellos compran dólares permanentemente. O sea, te hago una pausa ahí. 10 bancos concentran más del 95% de los dólares del país, de los dólares que hay del país. Que compran este año, que compraron. O sea, lo que quiero decirte es que se fueron en lo que va del año, sí. No lo digo yo, el dato del balance cambiario, en lo que va del año se fueron, te digo exactamente, 14.199 millones de dólares. Balance cambiario, Banco Central, ponen Banco Central, balance cambiario, julio, el dato último es el de julio 2025 se fueron 14.199 millones de dólares. Sí. A julio, recuerda que en julio, y por eso te voy a contar, de esos 14.199, casi la totalidad compraron 10 bancos. Bien. Eso es lo que estoy diciendo. 10 bancos compraron casi esta totalidad del dinero que se fugó. Compraron y desapareció. Ellos lo compran al tipo de cambio oficial. A 1.350 pesos van. Es deuda pública. Hemos hablado muchas veces contigo. Sí. Nos endeudamos todos nosotros. La deuda nos todos nosotros. El Banco Central rescata las letras intransferibles y por esas letras intransferibles le da $2. La deuda queda disminuida porque lo que vos tomaste de deuda por un lado la cancelaste por letras intransferibles, pero los dólares son fungibles. Es billete, y esos dólares se lo dan a los grandes bancos y los bancos lo hacen desaparecer en el acto. Nunca más se sabe de ellos y nadie le pide ninguna explicación ni nada. ¿Para qué lo compran? Nada. No, este gobierno permite todo. Nadie le dice para qué comprar los dólares. Pero el mismo balance del banco, mirá lo que dice el balance del banco, el balance cambiario Banco Central publicado el día jueves pasado, se fueron 14.129 millones de dólares. En el mes de julio solamente se fueron 5.432 millones de dólares. Balance cambiario. Yo no estoy inventando ninguno, me estoy leyendo el balance cambiario. Sí. ¿Qué estamos diciendo con esto? Hay una brutal fuga de capitales, entonces ellos, ¿qué hacen? Suben la tasa de interés y le están pagando la vida a los que se quedan en pesos, que son los mismos bancos, no es que son otros bancos.
Acordate, el Banco Central solamente puede operar con bancos. Es como cazar en el zoológico. Vos, Chino y yo ya estamos fogueados, esta historia la hemos vivido tantas veces y ya la hemos vivido claramente con Martínez Dios, Sí. recordar la quiebra de los bancos en el 80, la fuga después de Malvinas. La única cada 7 años, volvemos a vivir en 1989 con el fin de Alfonsín, el 95 con el tequila, que fue el único que soportó, pero un costo altísimo. Con el 95 con el tequila, 2001 hasta que vino Néstor Kirchner. Después te vuelve a repetir la historia en el 2018 con Macri, y ahora 2025. Cada 7 años, un ciclo de cada 7 años que los bancos hacen la misma jugada. Como Garrincha, que hacía siempre la misma jugada, Sí, le sale sí. bien. Te prestan plata, vos no le podés pagar, te suben a tus intereses, con esa plata que los intereses compran dólares, lo llevan. Y Hacen todo la esto misma son, jugada. para que la gente lo entienda, todo esto es como ir secando a la Argentina cada 7 años. Porque son, Exactamente. digamos, yo trato de hacer analogías para que la gente entienda de qué se trata. Son recursos de Argentina que lo transforman en dólares y desaparecen del mercado. Es como que de a poco te van chupando la sangre. Exactamente. Es tal cual lo que está contando. Vamos al default como cada 7 años. El único que lo soportó fue el tequila, no defaulteamos, Sí, pero el costo fue altísimo. Todo lo demás defaultearon. Todos los demás casos, default. O vino el fondo y puso la plata. sí, Acá, acá, ¿qué es lo que pasa? Mirá lo que te voy a decir. De acá a fin de año, en el último cuatrimestre del año, también datos del Banco Central, no, datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, me equivoqué, datos de la Secretaría de vencen en dólares 8.208 millones de dólares, que el gobierno no los tiene, el gobierno mm, tiene, las reservas internacionales son negativas, 8.208 millones de dólares. Y después le vencen en pesos, por esto que han sí, capitalizado, le vencen en pesos, en realidad le vencen casi 60 millones de pesos, pero ellos dicen que tienen más del 40% tiene el Banco Central, lo que puede ser plausible, porque recordad que tuvimos un país como el año pasado sí, y el Banco Central, o sea, puede ser que el Banco Central haya comprado estos títulos en pesos. No digo que no, no tengo forma de decir que no sea bien, cierto, pero lo menos que está venciendo son 25 billones de pesos. O sea, para el último cuatrimestre del año, a partir de hoy hasta el 30 de diciembre, porque el 31 es sí, feriado, vencen 8.208 millones de dólares y 25 billones de pesos son equivalentes a 18.600 millones de dólares al tipo comercial. No tienen la plata para pagarlo. Dependen de los bancos, de los acreedores que la refinancien. Y los bancos le van a refinanciar, pero por supuesto van a pedir su libra de carne. sí, Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Hasta acá son datos objetivos. El dato objetivo es, señores, hay una corrida cambiaria, el Banco Central vendió en lo que va de este año 14.199 millones de dólares, el fondo le dio 12.000 millones de dólares, más otros que se fueron, mm, ¿verdad? Hasta julio había dado 12.000 millones de dólares, entraron el sí, martes 15 de abril. Se fueron 14.199 millones de dólares y solamente en el mes de julio vencieron 5.432. O sea que esto ahí va creciendo, en agosto sí, ha sido más que julio. No tengo el dato. sí, Eso es el objetivo. Ahora, ¿qué es lo subjetivo? ¿Qué es lo que digo? Bueno, como no hay plata para pagar, los bancos van a esperar las elecciones, porque los bancos juegan con el gobierno, quieren ujú, cobrar, van a esperar las elecciones, tanto de septiembre quizás es cada vez más importante, porque lo dejaría Kicillof bien parado. Después sí, de lo que pasó ayer en Corrientes, es claro que derrapan en la provincia de Buenos Aires, derrapan en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en las secciones más populares, en la tercera sección, bueno, que la matanza. sí, Y esperan las elecciones del 26 de octubre. Los bancos le van a esperar, te van a cobrar más caro, te van a romper la cabeza con otros intereses, van a tener más plata y después del 26 de octubre van a defaultear. Eso seguro. Después del 26 de octubre ya estamos para el knockout. Ahora, ¿por qué quieren que defaultemos? Porque ellos no quieren dólares, si ellos les sobra dólares. Ellos lo que quieren es quedarse con el Banco Nación, con YPF, con las empresas que están dentro, por ejemplo, Belgrano Carga. Belgrano Carga tiene nombre y sí, apellido. Se pelean los grandes agroexportadoras. Ahí se pelea Bunge contra Cargill, contra Costco, la China. Se pelean entre ellos para ver quién se queda con el Belgrano Carga, con la aceitera Generaldesa. Porque acordate que lleva de todo el país al sí, puerto Rosario. Entonces, y el ferrocarril ellos van a poner plata en el ferrocarril porque les sale más barato que el camión. sin La duda. tercera parte, según dicen los que saben de tema, de logística de transporte. Entonces, acá interesados, cada privatización tiene nombre y apellido. Belgrano Carga, el Banco Naciones BlackRock, YPF son las grandes petroleras extranjeras, Chevron, Apache, la Total, que son las que están acá. O sea, tenemos acá un gravísimo problema de enajenación de nuestro patrimonio. La población ni se entera ni se da Mm, cuenta. Ellos nos manejan en la esfera cambiaria y después ya, bueno,
nos quedó esta deuda. Ponele que lo echen a Milei, que finalmente Milei se vaya. Cosa que el único que lo sostiene a Milei es el capital financiero Manhattan, porque los 5 hombres que manejan la economía argentina, Milei es un payaso, un enfermo mental que no maneja nada, pero los que manejan la caja, los que manejaron todo este devenir que estamos contando, son las 5 principales figuras del equipo económico. Luis Caputo, Santiago Bausili, Vladimir Werri, vicepresidente del Banco Central, José Luis Daza, viceministro de Economía, y Pablo Quirno, secretario de Finanzas. Los primeros 4 traen una foto que se hizo viral de Milei en el medio, un pique en Banduzzi, y los 4 formados en el JP Morgan. ¿Quiénes son los dueños del JP Morgan? BlackRock y Vanguard. Los principales socios. Ahí no tenés que hacer nada. Te metes en Google, dueño de JP Morgan, es el principal banco privado de los Estados Unidos. Compró el Chase Manhattan hace como 10 años atrás. O sea, compró el segundo. ¿Quiénes son los principales dueños? BlackRock y Vanguard. Después está el propio... Ahora, por eso te digo, ahora, hagamos lo que planteas. 27 de octubre los bancos exigen que se le pague lo que es de ellos, o lo que consideran que es de ellos. La Argentina no tiene los recursos, no tiene los dólares para pagarlo. ¿Cómo sigue la historia? ¿Le dicen, entramos en default y empezamos a quedarnos con cuestiones? ¿O cómo es el proceso? ¿O directamente...? Cesación de... No podemos pagar, entonces ellos te ejecutan. Y te ejecutan pensando en esos lugares, como decís, Banco Nación, Belgrano Cargas y demás, YPF. Y después van a venir por Vaca Muerta, por el litio, por el cobre, por todos los recursos naturales. Quieren quedarse con una deuda que se generó desde el gobierno de Macri. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner será lo que será. Yo no la defiendo, no estoy defendiendo el gobierno, pero se puede con un país con una deuda administrable. La deuda era menos del 40% del PBI. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Estos tipos están acrecentados, primero Macri, en 98.000 millones de dólares. Este la que sentó en 76.528 millones de dólares, pero encima que la que sentó nos pone vencimiento que no podemos pagar. Entonces, vos acumulás una gran cantidad de vencimientos que no podemos pagar. No, mal o bien, Guzmán, un idiota también, reperfiló para que terminara el gobierno de Alberto Fernández, pero no podíamos pagar después. Es una deuda que nunca pudimos pagar. Y ahora están los vencimientos. Ahora, se fueron preparando. Ahora capaz que suena hasta infantil la pregunta. ¿Para qué nos endeudamos si no mejoró nada? Yo no logro entender, porque, a ver, si yo voy y saco un crédito para refaccionar mi casa, digamos, bueno, vos ves que se pintó, que se arreglaron las grietas, que se arregló el techo, las cañerías. ¿Para qué nos endeudamos? ¿Dónde está esa deuda? ¿En qué la gastaron? Es la pregunta. Bueno, empezamos con déficit fiscal. Cuando se fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2015 teníamos un 5,25% del PBI, unos 28 o 29 mil millones de dólares de déficit fiscal es que no nos alcanzaba para cubrir lo que gastábamos. Cristina Fernández de Kirchner se fue con un déficit fiscal, según la cuenta de inversión del año 2015, se fue en 2015 con un déficit fiscal de 5. ¿Qué hizo Macri? Lo convirtió en dólares, en títulos en dólares. En vez de, la deuda, ¿cuál es? No pagué el aguinaldo, le debo a los proveedores, lo podés arreglar. Y tenía que cobrar más impuestos para que empezó a cobrarlo. En vez de cobrar más impuestos, bajaron los impuestos y colocaron título de deuda. Ahí empezó. Pero cuando viene este Caputo, ¿qué hace? La palabra, no sé si castellana, pero lo pone Pablo Quirno. Titularizaron la LELIC. Miguel Ángel Pez y todo el corrupto directorio de Alberto Fernández, en connivencia con los bancos, esa deuda fue en la conversión en títulos en dólares que hizo Caputo. No lo digo, lo dice la Secretaría de Defensa, 43.350 millones de dólares. Vos tenías arrastrando desde diciembre del 2015 unos 28.000 millones de dólares. Y ahí le sumaste, ahora en el 2024, marzo del 2024, le sumaste 43.350 millones de dólares. Ya se atrasa un combo importante, ¿no es cierto? Bueno, y a eso sumarle que capitaliza intereses, que son los que no pueden pagar ahora. Vos tenés el origen de la deuda en el déficit fiscal, que ellos convirtieron en dólares, porque ¿cómo vas a pagar una deuda en pesos en dólares? Esto pasa acá. Vos y yo sabemos la verdad, este mecanismo lo hicieron en 1900. Pero todo, o sea que la deuda que tenemos es producto del déficit fiscal, es para poder sobrevivir. Y del déficit del Banco Central, de que los bancos vieron como parásitos durante los 4 años de Alberto Fernández. Por supuesto que estoy seguro que cobraban con meta todo, y los bancos lo único que tienen que hacer es captar depósitos, darse vuelta y dárselo al Banco Central. Me acuerdo que vos lo repetiste hasta el hartazgo durante el gobierno, decir que era
una bomba, decía vos. Cuando esto explota es una bomba, pero ahí es lo que no entiendo, disculpa y que sea reiterativo. El déficit fiscal para esto es pagar salarios, es hacer obras, o sea que no teníamos la plata para funcionar como país. Puesto en una analogía de No la te, casa, exacto, no teníamos ni para pagar los impuestos ni para morfar. Entonces exacto. emitíamos para mentirnos que teníamos o que sobrevivíamos. Exacto. Tirábamos cheque, digamos. Pero el gobierno crecía y mantuvo, no tenía deuda externa, tenía una deuda externa del 40% del PIB totalmente administrada. No lo digo yo, lo dice Nicolás Dujovne, que fue Sí, ministro de sí, Economía. Lo sí. bueno que tuvo el gobierno anterior es que no nos dejó deuda en dólares. Podemos pedir deuda en dólares, vamos al mercado de dólares, porque Argentina es un país que no aparece en el tablero de... No pedíamos dólares. Cristina Fernández, no digo que sea virtud, pero no teníamos deuda en dólares. Tampoco la podía pedir, nadie se la iba a dar. Claro. Pero te quiero decir que no teníamos deuda en dólares. La deuda que teníamos en dólares es que se venía negociando con el Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, que Néstor Kirchner lo había sacado encima en el 2006, todo esto es cierto. Ahora, esa deuda era en pesos. Macri la convirtió en dólares, 98.000, casi 98.000 millones de dólares. Convirtió todo, porque no solamente convirtió el déficit que dejó Cristina, sino también ellos crearon su propio déficit. En los 4 años de Macri aumentó la deuda en 98.000 millones de dólares. En vez de investigar a Macri, Alberto Fernández, que es lo que había prometido el 1 de marzo del 2019, cuando él comienza su periodo, la inauguración de las sesiones ordinarias, comienza el periodo de sesiones ordinarias, prometió investigar la deuda tras las últimas consecuencias. No solamente no la hizo, sino que la aceptó y la cambió por nuevos títulos de deuda con los bonistas, BlackRock Sí. fundamentalmente, y con el Fondo Monetario Internacional. Negoció esa deuda, claro. Se salvó el periodo de gracia que no pagó, no pagó Claro, capital, pagó digamos, intereses, avanzamos huyendo hacia adelante. pero aceptando sin investigar. O sea, legitimó Macri, Fernández, y aparte legitimó la deuda, y aparte creó más deuda él porque no tuvo mejor idea que los bancos vivieran parasitariamente sin prestar a nadie y absorbiendo dinero a través de la LELIC. Y eso fue 43.350 millones de dólares más. La conversión de esa LELIC en títulos en dólares la pasó, hizo una transferencia de la deuda que era del Banco Central con los bancos a todos nosotros, al Tesoro. Y el Tesoro colocó por ellos títulos en dólares por 43.350 millones de dólares. Claro. Entonces vos tenés una deuda que se originó en un déficit fiscal que era en pesos en el 2015 y que Macri en el 2016 la convirtió en dólares y colocó títulos en dólares para financiar ese déficit, más otros dólares que tomó Macri, que tampoco sabemos para qué fue, pero que dejó de ver, más el déficit fiscal que dejó Macri, más Alberto Fernández que dejó déficit fiscal de más, casi 5,76% del PIB, mayor que el que había dejado Cristina, y encima que capitalizaron intereses porque tuvieron un periodo de gracia de capital, que lo vamos a pagar después de su gobierno. Cuando viene con todo ese ya preparado, cuando viene el gobierno de Javier Milei, dice, bueno, nosotros no nos vamos a declarar en default, no van a caer en sanciones, pero vamos a negociar. ¿Cómo negociaron? De la peor manera. Sí. Negociaron convirtiendo la LELIC en deuda pública y en dólares, La convirtiendo ese déficit, titularización. La titularización. esa que dice Kirchner. Sí. Kirchner usa esa palabra, titularizar. Bueno, Claro, esa titularización de deuda es la que hace esta monstruosidad, que la deuda hoy ya de 400, a hoy no, a julio, de 447.200 millones de dólares, casi nuestro PBI. Nuestro PBI es un poco más de 500.000. Vos duplicaste la deuda. Como decís vos, ¿en qué se fue? Si vos decís, bueno, recuperamos el río Paraná, creamos Claro. nuestra manía mercante, se construyó 1.000.000 de viviendas, se compró un ladrillo. Es toda deuda sobre deuda, todo legal, porque las leyes son las leyes Sí. de la dictadura, la 21.526 de la dictadura, la 24.144 de Carta Orgánica del Banco Central de Caballo con Menem, todo legal, todo el marco legal para ellos, nadie dice nada, los medios son comprados por los grandes bancos, que son lo que le hacen la propaganda, nadie dice nada, y así nos encontramos hoy en este atolladero, en que no podés pagar la deuda, vas a un default, pero va a ser un default selectivo. Los bancos van a decir, bueno, no hagamos, de esto en vez de esta deuda, yo te condeno esta deuda, pero a cambio quiero Belgrano Carga, a cambio quiero YPF, a cambio quiero el Banco Nacional. El principal interesado del Banco Nacional, ya lo dijo el mismo Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, es Black. ¿Por qué? Porque el Banco Nación capta el 20% de los depósitos de todo el Claro. sistema.
Mi 9 amigo, bancos captan. para Decime. tratar de sintetizarlo, le debíamos a la despensa de la esquina, le estábamos debiendo a la despensa a la que nos daba el fiado con la libreta, y para pagarle a ellos terminamos metiéndonos con usureros y pidiéndole plata al banco. Exactamente. Y ahí está Y así nuestro ahora fin. no le podemos pagar. No nos fía más el del kiosco de la vuelta, el de la despensa, y encima estamos hasta las manos con el banco y los usureros. Exactamente. Y también pasa lo mismo con las personas, porque las tasas de Sí, interés subieron. obvio. Lo hemos hablado contigo la semana pasada. Tanto el descubierto en cuenta corriente como el financiamiento de la tarjeta de crédito Sí, aumentó se fueron fuertemente a las la tasa. nubes. Abrazo grande, querido. Cuídate mucho. Buen fin, buena semana. Gracias, querido Néstor. Pasá